Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy, como todos los martes a las 4 de la tarde, llevando a cabo este programa que espero sea de su agrado, donde tratamos de traer distintos investigadores de la Universidad de Puerto Rico, de personas a veces de otras universidades, de centros de investigación, que ayuden a entender esta contemporaneidad tan compleja de Puerto Rico y del mundo. Le agradecemos como siempre en los controles a Isa Santos, a Wanda Ponte y a Sara Cruz, compañeras de trabajo en Radio Universidad, sin las cuales este programa no podría producirse semanalmente. Recuerden que Hilando Fino es un programa que se transmite semanalmente por Radio Universidad y que pueden encontrar los podcasts en la propia plataforma de Radio Universidad en la internet. Pueden también buscarlo en YouTube, en la plataforma de Radio Universidad. Ponen en YouTube Hilando Fino desde las Ciencias Sociales y les van a salir varios de los programas que tenemos grabados ya, gracias a la aportación de Wanda Aponte. Y lo pueden buscar también en plataformas como Spotify. También ahí ponen Hilando Fino desde las Ciencias Sociales y les van a salir los programas anteriores. Hoy tenemos un programa especial, tenemos un invitado especial, el profesor Denis Alicea, que ha enseñado cursos en la Universidad de Puerto Rico por los pasados años en el Departamento de Filosofía. Él es autor de Los Rostros de la Crítica en el 2010, Artesanía de la Escritura Filosófica en el 2014, Educación en una Democracia Desgarrada 2018, y acaba de publicar el libro Entre la Utopía y lo Absurdo, Ediciones Callejón 2021. He tenido la oportunidad de leer el libro y he invitado a Denis a tener una conversación sobre este libro. Denis ha publicado ensayos y artículos variados en revistas de filosofía y cultura, imparte cursos y seminarios periódicamente en la UPR sobre temas filosóficos como epistemología, pragmatismo, análisis filosófico, idealismo alemán. Es miembro de número de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y correspondiente de la Real Academia Española. Fue rector de la Universidad del Turabo, obtuvo su doctorado en el Departamento de Filosofía de Brown University. Saludos, es un gran placer, Denis Alicea, tenerte conmigo en la tarde de hoy. Gracias, Javier, gracias por esta oportunidad de compartir algunas ideas relacionadas con el nuevo libro, ¿verdad?, que acabo de publicar. Denis, antes de empezar con los temas del libro en sí, háblame un poco de cuándo tú empezaste a interesarte en temas de filosofía, cuándo decidiste estudiar estos temas. De pronto me inquietó también cómo reaccionó tu familia cuando tú decides que esta es la pasión que te va a guiar, ¿verdad? Pensé un poco en gente, pensé en Benicio del Toro, por ejemplo, cuando le insistía a sus padres que quería ser actor y los papás estaban un poco preocupados. ¿Cómo te fue a ti con eso de desarrollar una vocación hacia la filosofía? Pues mira, irónicamente, mis papás no tuvieron la oportunidad que yo tuve, ¿verdad?, de tener una educación amplia. Ellos apenas, uno llegó hasta el tercer grado y el otro a cuarto grado. Ellos, por lo tanto, no sabían ni qué era la universidad, ni qué era filosofía, pero tampoco qué era lo deseable, si querían que yo consiguiera empleo o cualquier otra cosa. Así que cuando yo dije que iba a estudiar filosofía, a ellos les pareció extraordinario porque ellos no sabían lo que era la filosofía.
Así que no tuve resistencia por ese lado, aunque sí sé que ellos recibieron influencia diciéndole, mira, pero ¿qué él va a hacer con eso si las empresas no reclutan filósofos? Reclutan médicos, reclutan abogados, reclutan ingenieros. Exacto, exacto. Así que, y claro, la pasión y el interés por la filosofía fue muy temprano en la universidad. Cuando llegué a la universidad, gracias a, vamos a decir, un profesor particular que fue George Fromm, Ajá. yo creo que fue bien decisivo y todavía pues tengo que reconocerlo como un gran maestro. Me ayudó un poco a interesarme en muchos de los temas que hoy todavía cultivo. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues mira, vamos a entrar al libro, vamos a entrar al libro. El libro es un libro muy interesante, temas muy provocadores. Me parece que explora asuntos de tremenda actualidad. Yo quiero empezar porque preguntándote qué te mueve a seguir publicando en el 2021 puertorriqueño temas sobre filosofía como los que estás atendiendo. Tú dices en la página 80 del libro, ante el malestar contemporáneo de la razón, es preciso defender la actividad filosófica como proyecto racional sobrio, insustituible en una cultura tristemente superficial y anti-intelectualista. Me pareció interesante que tú estás ahí diciendo varias cosas, ¿verdad? Que hay una ausencia de la consideración de lo filosófico en la vida social, pero más que eso, estás diciendo que estamos atravesando por un periodo superficial y antiintelectual. Háblame de eso. Mira, yo creo que hay una concepción cuando uno piensa en la disciplina, ¿verdad? En la disciplina de la filosofía. Yo creo que hay una presunción de que es una disciplina abstracta, remota, con poca relación con la práctica. Eh, y, y yo creo que precisamente buena parte de todo lo que nosotros pensamos de día a día está atado a concepciones filosóficas de fondo que nosotros solamente estamos viendo la parte más superficial o la parte que se nos presenta como fenómeno, pero que en el fondo hay toda una visión filosófica que enmarca buena parte de todas estas ideas que nosotros manejamos diariamente. Yo creo que en ese sentido la filosofía tiene un rol en la conversación cultural, en la conversación pública, primero de hacer explícito los presupuestos, muchos de esos presupuestos, esos enfoques de fondo que están detrás. Por otro lado, el interés filosófico originario, y eso nunca se ha perdido cuando pensamos que incluso todo lo que Newton pensaba se la llamaba filosofía natural. Es posterior a la ilustración que se desarrollan toda esta multiplicidad de disciplinas, pero la filosofía en ese sentido fue siempre una sabiduría integral. Y como sabiduría integral que trataba de rescatar lo político, lo natural, lo valorativo, lo estético, pues es una disciplina que sirve como intérprete en algunos sentidos, ¿verdad? Otras disciplinas también lo hacen, no solo la filosofía. Eso que Habermas llamaba la poliglotía, ¿verdad? La capacidad de hablar diferentes idiomas. Sí, sí. Sí, pues lo tiene porque ese fue su origen, no por privilegio cultural. Precisamente ese fue el origen de la disciplina, ¿verdad? Es interesante lo que estás diciendo. Yo estaba conversando con mi madre, que tiene ya 93 años, y le digo, bueno, estoy leyéndome este libro de Denis Alicea de filosofía.
Y me dice, ¿de qué trata? Me pregunta ella. Y yo le digo, pues mira, trata de muchos temas, y yo creo que con este libro finalmente he entendido lo que es un filósofo, y es un filósofo es alguien que sabe mucho de muchas cosas. Porque en realidad me impresionó muchísimo, Denis, la capacidad que tú demuestras en este libro de moverte de temas sociales, de teoría del conocimiento, del manejo social de conceptos como el de la verdad, pero tienes todo un trazo que viene más por la vía de la estética, la apreciación del arte, la función de la historia en la apreciación del arte, tiene referencias musicales, tiene referencias de economía política, la posibilidad de conversar con muchas facetas de la vida social me pareció una cosa impresionante del libro. Te quería felicitar por eso. Gracias, gracias. Y ahí yo pienso que eso es parte de la filosofía, y por eso es que pienso que puede cumplir todavía, ¿verdad? Tengo la esperanza de que cumpla un rol en esa conversación cultural pública. Pues vamos a hablar de un primer tema que ocupa una atención importante en el libro, que es el tema de la utopía. La utopía, yo tengo dos frases que me gustan mucho sobre la utopía. Una es de Serrat, que dice que sin utopía la vida es un ensayo para la muerte. Y otra de Sábato, entiendo que dice: la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. No estoy seguro ahora si fue Sábato o si fue otro autor, pero me parece interesante pero esas dos visiones son dos visiones esencialmente positivas de la utopía, ¿verdad? Como lo que nos mueve a ir más allá. Tú estás problematizando el término y estás discutiendo también otras acepciones y otras prácticas de la utopía que no necesariamente son tan positivas. Sí, bueno, un poco trato de trazar esas formas de la utopía desde cuando se iniciaron, ¿verdad? Como ese sitio inexistente, ¿verdad? Como vamos a decir, ciertas utopías formalizadas, como fue la de Moro, como fueron las utopías que Marx criticó del siglo XIX, de los socialistas utópicos. Eso son unas formas de utopía, ¿verdad? Pero yo pienso que ese concepto ha evolucionado, y cuando mencionas a Sábato en ese sentido, o mencionas al gran Serrat, en realidad se está rescatando un concepto figurativo de la utopía que la literatura, las artes plásticas, sobre todo, han rescatado de manera fructífera. Chomsky le llamaba la esperanza educada, ¿verdad? Ok. Que es un concepto que está atado a ese de Serrat y también al de Sábato, ¿verdad? La idea de que sin utopía, pues ciertamente no podemos. Pero es una utopía en un sentido bien figurativo. No estamos hablando de la utopía como se entendía, o como incluso nosotros como estudiantes allá en la década de los 70 pensábamos, ¿verdad? La utopía nosotros la criticábamos. Porque nosotros teníamos una influencia de toda esa tradición marxista, que tenías razón en criticarla, ¿verdad? Pero esto que ha ocurrido, yo pienso que es un concepto de utopía figurativo que trata de rescatar unos elementos de esperanza razonada, ¿no? No es la esperanza pura, abstracta, esta de que yo quisiera que fuera de tal o cual manera, pero la realidad le da a uno en la cara. No, yo pienso que hay muchos momentos utópicos que uno podría vivir, ¿verdad? Ciertos contactos. El otro día yo entré a un sitio que
a conversar sobre el libro con un grupo de personas que eran un amigo. Mira, aquello florecía, o sea, había una alegría, un sentido tan utópico de ese momento, una imagen, ¿verdad? Que yo creo que también es importante, porque de alguna manera nos guía. Yo menciono, si me permites, en la página 40 del libro, te digo, sabemos muy bien pues que la antitopía existe, pero todavía tenemos que preguntarnos si es posible algo de utopía, ¿verdad? Y la única respuesta digna de la imaginación humana, aquella que no es enajenante y que no se humilla y lucha, deberá ser, siempre tendrá que ser posible vislumbrar un futuro de seres libres comprometidos moralmente a favor del género humano. Yo en ese sentido, yo pienso que la utopía en ese sentido amplio sí quiero recuperarla. Pero claro, hay muchas instancias, por lo cual en ese primer ensayo trato de problematizar. Sí. Me acuerdo que cuando conversé contigo sobre el libro, una de las reacciones iniciales que te dije fue que me acordé de este profesor de estudios graduados que de pronto le entró como una especie de crisis y dijo que él no iba a hacerle más cartas de recomendación a sus estudiantes graduados porque él, pues nada, veía el mercado de trabajo demasiado difícil. No recuerdo ahora en el campo en particular, no sé si era precisamente filosofía o cuál era. Y entonces me dio la impresión de que esa es una persona que ha perdido un sentido mínimo de utopía, que está tan... Me recordé también de la famosa consigna de los estudiantes, estamos cansados de realidades, queremos promesas. Esa idea de que a veces, y yo a veces me siento que yo puedo a veces caer hasta en eso, de que uno está tan lleno de información y a veces de información sobre lo no posible, que no hace un balance adecuado en términos de cómo la praxis social también puede transformar alguna de estas realidades, ¿verdad? Entonces, por eso sigo pensando que no sé si practicando totalmente eso de que sin utopía la vida sería un ensayo para la muerte, ¿verdad? Porque es lo que le da esperanza a uno para seguir al día siguiente, en términos de que de alguna forma se puede transformar la realidad presente. Claro, y la imaginación tiene ese rol. O uno de los roles de la imaginación es ese. Es precisamente prever posibilidades, examinar bienestar, ¿verdad? Y establecer unos valores. Sí. Oye, no hay, la utopía en ese sentido es como una idea reguladora, ¿verdad? Claro. Reguladora. Sí, no hay duda. Y uno ve procesos sociales dándose en Puerto Rico en donde parecería que nuevas generaciones están rescatando nuevas utopías, ¿verdad? La idea de que hay que revertir el cambio climático, la idea de que hay que desarrollar una capacidad agrícola propia en Puerto Rico, la idea de que hay que educar al consumidor sobre la necesidad de comprar cosas que se producen en Puerto Rico por los agricultores que están contra viento y marea, produciendo una capacidad autogestionada a veces sin mucho apoyo gubernamental, ¿verdad? Son ideas que son, en el buen sentido de la palabra, utópicas, ¿verdad? Sí. Y fíjate que es un uso del concepto de la idea de utopía es una esperanza educada, ¿verdad? En el sentido de Chomsky, ¿verdad? Nosotros tenemos que adelantar unos proyectos desde terrenales, ¿no? Y que son realizables. Claro que suponen unos esfuerzos extraordinarios, pero pienso que algo que ocurrió es que todavía ocurre, es que toda la madeja material, etcétera, pues hace que uno se le pudra la esperanza. Ajá. Sí, eso hay que evitarlo a toda costa. Claro. Porque una vez eso ocurre, entonces es mucho más difícil todo. Sí.
Y te vuelves cínico. Sí, claro, claro. ¿Tú ves alguna, cuando tú miras el debate político, el debate público, la conversación pública en Puerto Rico, ves signos de que se pueda aumentar ese nivel, esa calidad de la conversación, de forma tal que se revierta un poco esta cultura que tú llamas antiintelectualista? Mira, este momento es un momento para mí muy difícil. O sea, poder tener esperanza en un momento donde el discurso público está en uno de sus puntos más bajos, pues es realmente hay que sacar fuerzas, ¿verdad? Porque el, el, uno ve esa cultura antiintelectualista en todo, ¿no? Primero, la exclusión de los intelectuales del espacio público. De hecho, este espacio que tú tienes es en realidad uno de los pocos que existe. Tú puedes, o sea, todo lo que existe en televisión es la noticia, ¿verdad?, del momento. En la radio también, Sí. reciclando todo eso, reciclando incluso una programación de más vuelo intelectual en IPR también como que se ha ido perdiendo. Uno que ve los programas y cada vez, lamentablemente, son programas que serían de otra época, ¿no? No necesariamente nuevas producciones. Uno puede ver también, Javier, o sea, estamos como casi en el crepúsculo del intelectual público, ¿verdad? La desaparición en la prensa, lo que se lee es, incluso en lo que se debería ser perspectivas o artículos más de fondo, ya artículos han desaparecido, ¿verdad? Pero no habrá también ahí una crítica a los intelectuales que se han desanimado de esa participación como intelectuales públicos. ¿No te parece que hay también un cierto, como que dice el dicho inglés, it takes two to tango, ¿verdad? Y a veces parecería que por razones diversas, ¿verdad? Que hay un cierto retraimiento también de personas que quizás podrían estar más activas en el foro público. O sea, fíjate tú mismo que pues te tomas el trabajo de escribir este libro, te has mantenido activo publicando, te has mantenido activo en las clases, lo has podido hacer a pesar de que por muchos años tu agenda de trabajo administrativo era bastante complicada, ¿verdad? Sí. Pero ¿no te parece también que del otro lado puede haber un cierto retraimiento, un cierto, no sé si el peso de la época también ha provocado como un cierto escepticismo, una cierta... ¿Qué es causa y qué es efecto? Mira, yo te doy mi experiencia personal. Ajá. Mi experiencia personal fue que yo envié algunos artículos y la nota que me ponían, no me quiero mencionar el periódico, ¿verdad? Pero la nota que me ponían era que era muy elevado. Uh-huh. Y yo lo leía y era lo que yo había publicado, cosas que había publicado, o sea, vamos a decir, el tono, el nivel, no era nada abstracto, no había cita, no había nada, sencillamente, y eran actualizados de cosas que estaban ocurriendo. O sea, que en este caso, perdona que te interrumpa, en este caso el medio, en vez de subir la vara, está allanándose a... Entiendo, por ejemplo, que ya los discursos de Donald Trump a la nación norteamericana estaban escritos en inglés de 8º grado. Exacto. Sí. Pues puede ocurrir lo contrario a lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Entonces comienza, como consecuencia de ese ambiente, empieza un retraimiento. Sí. Y entonces estamos realmente marginalizados. Pero eso viene ocurriendo hace ya algún tiempo. Yo escribí un artículo así, pero ya para 80 grados, que todavía es otro de los pocos medios
que Ajá. publican cosas de fondo y que se Y llama... ahora se está produciendo mensualmente, pero sigue produciéndose, sí. Mensualmente, sí. Que se llama El Crepúsculo del Intelectual Público. Okay. Hubo un momento en la vida pública donde los intelectuales tenían una presencia, enunciando cosas. O sea, pensemos, eso eran sueños, pero pensemos en toda esa época de los años 40, Sartre, Simone de Beauvoir, hacían unas intervenciones en todo el escenario público francés, pero pensemos en Puerto Rico, cuando se publicaban las cosas de Arcadio Díaz Quiñones. Recordemos, José Arsenio Torres escribía cosas de fondo, que uno podría diferir de él, pero como quiera, era con sustancia. Sí. Y ese es un buen ejemplo, ¿verdad? Porque ese era uno de los que se formó en la escuela de Chicago y tenía, o sea, tenía un vuelo intelectual que nadie le tenía, no tiene, porque está vivo. Y si nos está oyendo, pues le mando saludos a José Arsenio, que le tengo mucho cariño. Y supo articular, escribió unas memorias muy interesantes sobre su vida pública. Exacto, o sea, y son a modo de intelectuales públicos que de alguna forma pues se dedicaron a la política, pero que tenían un bagaje intelectual impresionante, ¿no? Correcto. Sí. Y todo eso ha desaparecido, o sea, es bien llamativo, ¿verdad? Todo eso ha desaparecido. Sí. Ahora, para terminar con este tema de la utopía y quizás ver la otra cara de la moneda, tú dices en un momento dado en el libro, la utopía y el infierno están en el mismo lugar. ¿Qué tú deseas expresar ahí? Mira, es que a lo largo del libro yo he estado tratando de destacar cuál es la función de la imaginación en la vida humana, en el pensamiento. Y yo lo que estoy tratando de hacer es una comparación, ambas son creaciones humanas, son creaciones de la imaginación. De la misma manera que la imaginación humana crea cielos e infiernos, crea utopías y absurdos. Tiene algo de mito, pero también tienen algo de función social. La utopía, esas son antípodas que de la misma manera que podrían ser religiosas, como en el caso de cielo, infierno, y tiene algo de mitológico, pero también tiene algo de esfuerzo, pues, como decía William James, para muchos son hipótesis vivas, es decir, hipótesis que tienen alguna función en la vida social. Me pregunto, Denis, no sé si estoy juntando aquí chinas con botellas, pero renacimiento de estos autoritarismos nacionalistas de derecha, esa misma frase trumpiana tan interesante, Let's make America great again. Ahí hay algo de utopía, ¿verdad? Ahí hay algo de un mundo que era muy, muy bueno y que de pronto lo perdimos y lo tenemos que rescatar. Quizás esa se me ocurre que puede ser una de esas utopías que quizás pueden pertenecer al reino del infierno, pero que no dejan de tener algún tipo de capacidad utópica que convoca a regresar a una nación que de alguna forma existió y que de alguna forma vale la pena rescatar. No me contestes porque tenemos que hacer una pausa en Hilando Fino y cuando regresemos me hablas un poco de si esas utopías de hacer América grande de nuevo pertenecen a ese reino de las utopías del infierno. Regresamos, amigos, a Hilando Fino. Continuamos nuestra interesante conversación con
el profesor de filosofía Denis Alicea, que acaba de publicar un libro por Ediciones Callejón, y que estamos conversando sobre el libro. Denis lleva ¿cuántos años enseñando cursos en la Universidad de Puerto Rico, Denis? 35 años. 35 años, wow. Sí. O sea que si lo hubieras hecho a tiempo completo, ya tendría los años para retirarte. Sí, sí, exactamente. Pero no tienes en planes retirarte, ¿verdad? ¿Te gusta lo que estás haciendo? ¿Te gusta tener esa interacción con los muchachos? Sí, sin duda. Yo creo que eso es insustituible, esa relación. Claro, lo que yo enseño 1 o 2 cursos normalmente graduados, departamento de filosofía, pero sí, es algo que me agrada, que disfruto mucho. Perfecto. Hablábamos de esas utopías que pueden ser, que pueden tener un efecto social dañino y que quizás pertenecen a ese reino de utopías que no contribuyen al progreso social. No sé si tienes algo que decir sobre eso. Mira, de hecho, eso Simon Bauman llamaba retrotropías, ¿verdad? De la misma manera que hay utopías, hay retrotropías y son antiutópicas algunas, ¿verdad? ¿Cómo tú defines la retrotopía? La retrotropía es esa idea de volver atrás. Okay. Esa idea de volver atrás, pero de un atrás soñado, ¿verdad? Hacerlo de nuevo América, porque piensa que ese es un mundo que se fue, ¿verdad? El mundo añorado. Sí. Decía Bauman. Y sí, y entonces en este caso, a lo que se va a volver no era a un mundo soñado. Bueno, soñado para ellos, pero para nosotros sería una pesadilla. Exacto. Y entonces se convierte en una antiutopía, ¿verdad? Sí. O sea, todo lo que yo pienso que todo lo que nosotros estamos viviendo de alguna manera se viene gestando desde Ronald Reagan, desde los años 80. ¿En qué sentido? ¿Qué continuidad tú ves? Sí, todo en los 80, el discurso de Reagan era un discurso muy parecido, con otro lenguaje, un poco más agradable, ¿verdad? Menos abrasivo. Mucho menos. Sí, mucho menos abrasivo, pero en el fondo el contenido era muy similar. Sí. Era el vaquero que quería que todo volviera a lo anterior. Sí, es verdad. Sí. Y Trump rescata esa idea, pero entonces lo rescata tratando de incorporar un elemento de agresión cultural, sobre todo a las poblaciones más marginadas. Sí, quizás la diferencia, Denis, es que si yo no lo he estudiado mal, Reagan no tenía el componente de exclusión racial hacia los hispanos tan fuerte como lo tiene Trump. Sin duda. Reagan representaba un republicanismo que de alguna forma, haciendo todas estas otras cosas, quería atraer ese sector. Y Reagan no, perdóname, Trump no, Trump lo que lanza a Trump a su gran fuerza política es su rompimiento absoluto con ella llamar a los mexicanos que eran unos violadores, que México no mandaba a sus mejores personas. O sea, era un contenido puramente racista. Sí. Y eso resonó de una forma extraordinaria con un sector amplio del electorado, que es lo más peligroso de todo. Sin duda, porque yo pienso que él, como yo lo veo, es que él aprovechó una coyuntura de polarización y agudizó la polarización. Él vio o apostó a que todavía tenía, si polarizaba y excluía, en vez de tratar de atraer lo que todavía podía tener suficiente fuerza para imponerse electoralmente, ¿verdad? Denis, y una pregunta que se me ocurre ahora mismo, cuando tú piensas en el rescate de un espacio público dirigido a la civilidad, etcétera, ¿cómo tú armonizas eso con la existencia de un
de un foro público cada vez más polarizado en sí. Es decir, hay pocos lugares que todo el mundo visita para tener formación cultural, ¿verdad? Ahora, o sea, antes cuando hablábamos de la modernidad, hablábamos del periódico y asumíamos que por la mañana la gente hacía un rito de leer un periódico o dos que tenían básicamente informaciones relativamente comunes sobre una realidad sobre la cual luego se iba a conversar. Pero ahora, si yo no estoy perdido en el universo, cada vez más las redes constituyen fuentes de información en sí mismas y las redes en sí mismas constituyen redes de preferencia, y las redes se dedican, eso es lo que sabemos con los últimos desarrollos del whistleblower de Facebook, de esta mujer tan valiente, que lo que hacen es precisamente crear algoritmos para fomentar que las personas se queden en el track de lo que piensan ya y en cierto sentido solidifican lo que ya piensan. ¿Cómo nos vamos a mover de esa tendencia de las redes y de la vida virtual a la recreación de un espacio común? Yo no sé si tú tengas una contestación para esta pregunta, pero me parece una pregunta importante, ¿no? Sí, porque estamos atrapados, lo que me estás diciendo, estamos acorralados, porque es como una red. Es una red, sí. Es una red y uno está como condenado dentro de la red, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo rompes con ese... Sí. Yo no tengo la contestación, pero ese es el problema, lo has planteado muy bien. Sí. Bueno, yo pienso que hay un movimiento interesante hacia la re-regulación. Como se regularon otras cosas por el Estado, habría que ver cómo el Estado puede retomar la regulación de esto que se está convirtiendo en el aspecto más clave de la vida social, porque define elecciones, define patrones de consumo, define de tendencias hacia la violencia, tendencias hacia el racismo. Si tiene tanta influencia, pues sí, uno quiere que se mantenga como un régimen de libertad, pero alguna regulación va a tener que haber. Tiene que tener regulación y de hecho, ¿verdad? Como señala, yo creo que está totalmente desregulado y están tratando, ¿verdad?, de lidiar con la situación, pero lo que han hecho es tan poco y todavía las agresiones que existen en las redes realmente hacen que personas como yo sencillamente no entro. Yo solamente las utilizo de manera conveniente, pero sí. Me trato de excluir una exclusión. Yo estoy en un punto medio. Yo comparto noticias que me parecen útiles para que mis amigos, si las quieren leer, las lean. Generalmente ni hago comentarios, sencillamente leí esto y pienso que quizás tú lo puedes leer también, y si lo quieres leer, lo lees, si no lo lees. pero más bien como un mecanismo de compartir información. Vamos a hablar ahora un poco de la verdad, que es otro tema importante de tu libro. Tú tienes una reflexión sobre la relación entre la verdad y el poder. Sí, el ensayo sobre verdad frágil precisamente surge en medio de todo lo que estamos conversando. Verdad frágil es un poco tratar de escrutar cuán frágil puede ser la verdad en momentos como estos. De hecho, cito varias de las situaciones de cómo se interpreta ese concepto de verdad en la tradición filosófica, pero sobre todo tratando de ver cómo se ve en las realidades sórdidas que estamos viviendo. La verdad como la razón, como utopía, ¿verdad? Son conceptos filosóficos, pero son conceptos filosóficos que tienen una relación directa con nuestra vida. Nosotros siempre estamos hablando, enunciando de tal cosa es lo verdadero. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los fundamentos? Fíjense que en contra de la posición de cierto republicanismo extremo en Estados Unidos, lo que siempre se ha estado haciendo es, la prensa norteamericana, es aludir, como llamaríamos, a una epistemología de evidencia, ¿no?
¿Cuál es la evidencia? ¿O dijo sin tener evidencia? ¿O expresó sin presentar ninguna información que lo apoyara? Es decir, ¿cómo nosotros enfrentamos un conjunto de creencias o de expresiones que en el fondo son opiniones en el viejo sentido platónico de doxa, sin tener ningún tipo de fundamento? Entonces uno tiene que poder crear algún vocabulario común que nos permita a nosotros dilucidar lo correcto o lo incorrecto, lo verdadero de lo falso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se habla y todo esto, por cierto, tiene una influencia que viene del posmodernismo, a mi juicio, o de ciertas versiones del posmodernismo. Todo esto de posverdades. Mira, las posverdades siempre le llamamos mentiras. Eran falsedades. Entonces, de momento le llaman posverdades. Tremendo eufemismo. Sí. Es interesante porque radio escuchas van a pensar que yo estoy obsesionado, pero Donald Trump acaba de anunciar que va a crear una red informática propia que se va a llamar Verdad. Se va a llamar Verdad. Que quizás conecta con otro tema que anda por ahí, ¿verdad? Que son nuevas versiones de totalitarismo. Nuevas versiones porque las realidades alternas en cierto modo por ahí andan, ¿verdad? Por crear un mundo con sus propias premisas, sus propias justificaciones, sus propios valores, y entonces se sostienen en sí mismos y no requieren. No sé si tú has seguido, por ejemplo, el tema de la radicalización política de los evangélicos norteamericanos, por ejemplo, que es una cuestión que anda por ahí. ¿Cuán influyente en estos estudios de verdad y poder para ti es la reflexión de Gramsci, de Antonio Gramsci? Wow, yo aludo a Foucault en ese contexto, pero igual sí, toda esa discusión sobre la hegemonía de Gramsci y cómo se construye la hegemonía es en realidad el mismo tema, ¿verdad? Una confrontación entre verdad y poder, entre las verdades impuestas, las verdades manufacturadas, ¿verdad? En última instancia. Sí. Una contraposición a la utopía en el último ensayo es el tema de lo absurdo. Sí. Háblame de qué es lo absurdo desde la perspectiva filosófica, qué es lo que te preocupa, qué es lo que desde una perspectiva filosófica debemos tener en cuenta sobre la realidad de lo absurdo en la vida contemporánea. Mira, el ensayo sobre lo absurdo, yo creo que pienso que hay que distinguir entre lo absurdo como una especie de condición existencial, en el sentido en que lo entendieron los existencialistas, que es el que yo trabajo ahí, sobre todo desde la perspectiva de Camus y los existencialistas franceses, en ese sentido muy, vamos a decir, el absurdo, lo que llamaban el absurdo existencial. Y Camus hablaba de esto es un mundo que no contesta, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? Heidegger hablaba de que estamos arrojados, ¿verdad? Pero ese absurdo, vamos a decir, primigenio, original, crea otros absurdos. O sea que entonces yo trato un poco de jugar con la idea de el absurdo en un sentido originario con el absurdo, con los absurdos que nosotros vivimos, ¿verdad? Con todo esto que hemos estado hablando a lo largo del programa. La tradición existencialista privilegió ese concepto porque lo que estaba tratando de examinar era, ok, nosotros ¿verdad? Tenemos una vida social, tenemos una vida
política, tenemos una vida, unas condiciones naturales, pero en el fondo nosotros somos existentes y estamos aquí. ¿Y qué hacemos aquí, verdad? Y de la misma manera, por eso hablaba del cielo y el infierno y de la utopía y el absurdo, de la misma manera que nos preguntamos hacia dónde vamos, ¿verdad? O qué queremos crear para hacer este mundo más habitable y mejor la convivencia, también nos preguntamos hacia dónde va todo esto al final del camino. Y un poco lo que trato es de examinar ese concepto que es de la tradición existencialista, muy protagónico en esa tradición, donde las respuestas son diversas, hay respuestas religiosas, trascendentales a ese absurdo existencial, hay respuestas políticas, pero en el fondo yo pienso y trato de rescatar la idea de que los absurdos nos acorralan y en cierta manera nosotros tenemos que crear significados, y ahí vuelve el tema de la imaginación y la imaginación humana como un modo de lograr crear significados o construcción de significados, no solamente o de varias maneras. Primero, indagando en una memoria irreflexiva, en una memoria que distorsiona, en una memoria con vacíos, en un presente con todas sus contradicciones, interpretándolo y tratando de crear valores que nos permitan a nosotros habitar, porque después de todos los valores yo pienso que son creaciones humanas para la convivencia, la solidaridad, la justicia. Eso lo tratamos de hacer precisamente porque sin eso no podríamos convivir. Y imprimiendo esos significados, y de alguna manera todos tratamos de imprimirle significado a nuestras actividades, a nuestra práctica, a nuestra praxis en general, pues es que superamos los absurdos. Por eso señalo que el absurdo o lo absurdo es una elección, ¿verdad? El absurdo elegir el absurdo en el sentido existencialista, como pues el mundo no nos contesta y estamos aquí arrojados, es una elección. Uno tiene que, claro, en este momento, inmanentemente, tiene que adelantar un significado. Ese concepto de praxis, sí, esa acción reflexionada, esa reflexión práctica, está vinculada con Freire. O sea, ¿Freire ejerce influencia sobre ti en ese concepto de praxis o tú lo estás tomando de otro sitio? No, directa. En mí, Javier, la influencia mayor fue de Marx directamente. Okay. De los trabajos de Marx, pues yo trabajé, no sé si sabías, que yo hice una tesis con Fromm, precisamente con George Fromm, sobre una tesis de maestría de análisis del capital. Okay. De análisis se llamaba la cientificidad del capital, de Karl Marx. Okay. Y entonces el concepto de praxis pues, es central, obviamente, en ese esfuerzo. De hecho, tú señalas, tengo dos preguntas porque se nos está acabando el tiempo. Una es que tú señalas que tú crees que el marxismo sigue teniendo una influencia filosófica importante en el siglo XXI. Me pregunto si tú crees que está recibiendo si se están debatiendo los asuntos que corresponden con las temáticas que levantaría la perspectiva marxista. Y te tengo una segunda pregunta que quizás no tiene tanto que ver con el libro en sí, pero tiene mucho que ver con el libro en sí, ¿verdad? Esto es dialéctico. Es el estado de la democracia a nivel mundial y a nivel... hay un cuestionamiento cada vez mayor de la capacidad del Estado contemporáneo que se hace llamar democrático, que muchas veces en la práctica no lo es, para conducir la vida social de una forma más armónica, ¿verdad? Y pienso que nos debes un ensayo sobre los desarrollos políticos y culturales en China. ¿Qué nos está diciendo esa civilización? Y cómo
¿cómo podemos ver si esa es un modelo civilizatorio que puede estarse imponiendo hacia mediados del siglo XXI? ¿Y qué nos dice eso sobre las prácticas filosóficas? Ahí te estoy tirando varias cosas a la vez. Agárralo por donde quieras. Los tres temas que mencionas yo creo que tienen una vinculación. Marxismo, democracia y China. Mira, empecemos por el último. Yo creo que China, lo que muestra ahora, pues en realidad, como decía Piketty, ¿no? En su libro reciente sobre capital e ideología, sí. Pues China es una economía mixta con el 70%, el 70% de su actividad económica privatizada, aunque el 60% de todos sus assets, de todos sus activos son del gobierno. Wow. Sí. Entonces, tú tienes una economía como esa, autoritaria todavía, ¿verdad? El Partido Comunista Chino es un partido... Autoritaria y cada vez más autoritaria. Y cada vez más autoritario. Sí. O sea, sí. Entonces, eso evidentemente es algo que nosotros... Es absurdo, ¿no? Es una cosa, pero esa era la utopía de que se hablaba, ¿no? Pues ahí estás emplazado a que nos entregues un ensayo filosófico sobre esa nueva realidad china, porque en realidad yo creo que hay que tratar de entender más esa civilización que está teniendo tanta influencia y que va a seguir teniendo tanta influencia en el debate cultural futuro. Sí. Y entonces la segunda parte que tiene que ver con, bueno, en el caso de los sistemas democráticos o de la democracia, vamos a decir, distorsionada. Sí. ¿Me dejas saber cuando ya estemos concluyendo? Sí, no, continúa. De las democracias distorsionadas. Y es que hace mucho tiempo que se utiliza la democracia para derrotarla. Interesante. El lenguaje de la democracia para interesante. Explica eso. ¿Qué quiere decir eso? O sea, mira, pensemos en Puerto Rico como todos los sistemas parlamentarios se utilizan perfectamente para socavar lo que el pueblo democráticamente quisiera, si participara directamente, ¿verdad? O igual como que sería una crisis de los sistemas de representación. Por un lado, pero también pensemos en todas esas agendas populistas que en realidad populistas de la derecha y populistas de la izquierda, vamos, de los dos lados, donde a base de eso que aparentemente puede ser agradable al oído, resulta ser un modo de solidificarse en el poder, de adquirir más poder e incluso convertirse cada vez en más autoritario. Es una manera, ¿verdad?, de socavar la democracia desde adentro o con sus propios instrumentos. Sí, también un divorcio entre la promesa electoral y las fuerzas permanentes que siguen caminando en una dirección un poco a veces imparable, ¿verdad? Parecería imparable. El populismo sería un tema al cual le podríamos dedicar un programa, ¿verdad? Hay alguien que ha embromado que dice que populista es un epíteto que se usa contra alguien con el cual tú no estás de acuerdo. Exacto. Exactamente. Hay muchas definiciones de populismo y obviamente, como tú dices, variantes, ¿verdad? A veces son esfuerzos genuinos por acercar al pueblo al proceso democrático, claro. Y a veces no tanto, ¿verdad? Y diferenciar unos de otros no es tan fácil tampoco. Sí. O sea, que a veces uno piensa que la conversación empieza llamando populista a alguien, pero realmente la conversación, o sea, termina, pero realmente empieza. Hay que, ¿verdad?, precisar, ¿verdad?, qué es lo que se quiere decir con populista, porque se presta es una palabra que se está usando para tantas cosas
que a veces no está claro. Claro. ¿Cuál es su...? Hay muchas así, por cierto. Hay muchas así, ¿verdad? Hay muchas así. Así que estamos comprometidos, Denis, con un espacio público que de alguna forma replantee la pertinencia de las grandes preguntas filosóficas en la contestación de los grandes retos contemporáneos, ¿verdad? Y nada, te agradezco, ¿verdad?, que te hayas tomado el trabajo de escribir este libro. Yo me lo leí con mucho gusto. Hay unas partes que me dieron más trabajo que otras, que bueno. No todo puede ser leerse un artículo de prensa de día a día. Hay áreas en donde me picaste la curiosidad. Déjame ir a buscar este cuadro, déjame ir a buscar esta pieza musical a la cual está haciendo referencia Denis. Y realmente eso me pareció muy estimulante, el carácter tan multidisciplinario que tiene el libro y las referencias tan múltiples al arte, al cine, al teatro, a la filosofía, a la economía política. Realmente es un libro que nos transporta a muchas realidades, y en ese sentido, pues, me parece que es un libro que vale la pena que lo busquen y lo lean. Gracias. Bueno, de más está decirte, pues te agradezco enormemente, ¿verdad?, la oportunidad, y conversar contigo siempre es un placer, por la conversación inteligente que se realiza y los temas que se tocan. De verdad que te felicito, y al programa Hilando Fino, que continúe hacia adelante, porque es uno de los pocos espacios públicos que tenemos para poder conversar sobre temas distintos. Bueno, Denis, muchas gracias. Será entonces hasta la próxima semana en Hilando Fino. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.